Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudio, versículo por versículo, a través del Evangelio de Juan. Now, in these studies, we've been looking at the life of Jesus together. Ahora, en estos estudios hemos estado mirando la vida de Jesús juntos. Again, we're trying to learn from and follow our example, the man Jesus. Y de nuevo estamos intentando de aprender y de seguir a nuestro ejemplo, Jesús. Now, in our Bible study today, we're going to see Jesus do a miracle and heal a blind man. Ahora, en nuestro estudio de hoy vamos a ver a Jesús que hace un milagro y sana a un hombre ciego. And the Bible does teach us that Jesus is our healer. Y la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro sanador. And that's a good thing because the world that we live in is full of pain. Y eso es algo bueno porque en el mundo en que vivimos está lleno de dolor. For example, all of us face the pain of sickness in our lives. Por ejemplo, todos enfrentamos el dolor de la enfermedad de nuestras vidas. But unfortunately, our pain doesn't end there. Ahora, desafortunadamente, nuestro dolor no termina ahí. Our hobbies can sometimes bring us pain like that guy in the World Cup found out. También a veces nuestros hobbies nos puede causar dolor, como este hombre en el mundial se dio cuenta. Our daily activities can bring us pain. Nuestras actividades diarias también nos pueden traer dolor. Sometimes just walking around can bring us pain. A veces el solo andar caminando nos trae dolor. And there's all kinds of other pain we have to deal with. Y también hay otra clase de dolor la que tenemos que tratar. There's emotional pain, pain from our past, pain in our families and our relationships. Hay dolor emocional, dolor de nuestro pasado, dolor en nuestras familias, en nuestras relaciones. The sad truth is, in the fallen, sin-stained world that we live in, there's pain all around. Pero la verdad triste es de que en el mundo caído en el que vivimos hay dolor donde quiera. So the big question is there any hope? Así que la gran pregunta es, ¿hay esperanza? Do we have any hope that God can rescue us and that things can get better? ¿Tenemos alguna esperanza de que Dios nos pueda rescatar y que las cosas mejoren? The answer to that question is yes. La respuesta a esta pregunta es que sí. Jesus is the answer for all of our pain and sorrows. Jesús es la respuesta para todo nuestro dolor. But does that mean that Jesus is always going to instantaneously heal all of our pain? Ahora, ¿querrá decir esto entonces que Jesús siempre instantáneamente va a sanar todas nuestras Does dolencias? Jesus always heal us as believers today? ¿Será que Jesús siempre nos sana como creyentes hoy? Those are some of the questions that we're going to think about today as we study this story of Jesus healing a blind man. Pues estas son algunas de las preguntas en las que estaremos pensando al estar mirando esta historia donde Jesús sana a este hombre ciego. So let's get started. Open up your Bibles, please, with us. John chapter 9. Y así que vamos a comenzar. Abran sus Biblias con nosotros, por favor, a Juan capítulo 9. We're going to begin by reading verses 1 and 2. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y 2. John chapter 9, read along with us, please, verses 1 and 2. Juan capítulo 9, versículo 1 y 2. As Jesus went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked Jesus, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Now keep in mind, Jesus has just been booted out of the temple courts. Ahora tengan en mente que a Jesús lo acaban de correr del templo. The wicked religious folks of the day had tried to kill Jesus because he was teaching them the truth. Los hombres religiosos de ese día intentaron de matar a Jesús porque él les estaba enseñando la verdad. But instead of running for his life like I would have, Jesus is still looking for people to minister to. Y en vez de que Jesús hubiera salido huyendo por su vida, él lo que hace es de que está buscando a personas para ministrar. We see that right here in verse 1. As Jesus went along, he saw a man blind from birth. Y esto es lo que vemos aquí en el versículo 1, que cuando Jesús estaba pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento. This blind man had been born blind. Este hombre ciego nació ciego. Never seen a sunset, never seen the ocean, Nunca había visto la puesta del sol o el mar. never seen a friend's face, never seen a baby smile. Nunca había visto el rostro de un amigo o la sonrisa de un bebé. His world was and always had been full of darkness. Put yourself in his position. Su mundo siempre había sido un mundo de oscuridad. Ahora trata tú de ponerte en su situación. So in order to stay alive, he begged for money around the temple from the religious people that came to church. Y así que la manera para él de sobrevivir era siempre estar pidiendo dinero allí en el templo a la gente religiosa que entraba. How do you respond when you see beggars on the street? ¿Cómo es que tú respondes cuando ves a personas pidiendo en las calles? For Jesus, the sight of this blind, hopeless beggar stopped him right in his tracks. Para Jesús, el haber visto a este hombre lo detuvo ahí en sus pasos. But it wasn't only Jesus that noticed this guy. His 12 disciples noticed him too. Did you see that? Pero no solamente fue Jesús quien miró a este hombre, pero también lo reconocieron sus 12 discípulos. So verse 2, they asked Jesus a question. They asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Y entonces en el versículo 2 le hacen a Jesús una pregunta
pregunta y le preguntaron, ¿quién fue el que pecó, este hombre o sus papás? Here the disciples are bringing up the big question that everyone has about pain and suffering. Why? Aquí los discípulos están haciendo la pregunta, la gran pregunta que todos tenemos acerca del sufrimiento, el dolor, y es ¿por qué? We've all wondered, why is there suffering in the world? Todos nos hemos preguntado, ¿por qué es que hay sufrimiento en el mundo? Why do Christians suffer? ¿Por qué es que el cristiano Why sufre? do bad things happen to good people? ¿Por qué es que las cosas malas le suceden a personas buenas? Now, the way the disciples structure their question shows us the things they've been taught in their religious studies. Ahora, de la manera que los discípulos hacen la pregunta, nos demuestra lo que ellos habían aprendido en sus estudios religiosos. They were taught that bad things happen to people because of their own sin or the sin of their parents. Y a ellos se les había enseñado que las cosas malas les sucedían a la gente, ya sea por sus propios pecados o por los pecados de su familia. Today we would call this religious karma or Hinduism. It's not Christian grace. If it's what you believe, you need to get some correction today. A esto le llamaríamos hoy en día lo que es la religión hindú, o si no, esa karma religiosa. Si esto es lo que tú crees, pues estás equivocado. But unfortunately, this false teaching has been floating around the church for the past 2,000 years. I've even seen it in our church. Ahora, desafortunadamente, esta enseñanza falsa ha estado en el mundo ya por más de 2000 años. Aún lo he visto hoy en día en nuestra iglesia. And a lot of Christians have done damage to their friends. When they're hurting, the first thing they want to do is put blame, accuse of sin. Y mucha gente ha sufrido por sus propios amigos, porque cuando se encuentran en ese sufrimiento, en esa angustia, lo primero que hace el amigo es señalar, tratar de culparlo. Don't ever be the kind of believer that comes around in blasting, accusing of sin when people are hurting. No seas esa clase de creyente que lo primero que haces es empezar a acusar, a culpar cuando alguien se encuentra en dolor. See, you don't know why they're suffering or they're in pain. Tú no sabes por qué se encuentran en dolor o por qué están sufriendo. It might be they're in sin. It might not be that they're in sin. You don't know. So you go in offering to help and ask questions, not accusing first. Así que sí puede ser que estén en pecado, pero también puede ser que no, tú no sabes. Así que lo primero que hacemos no es culpar o acusar, sino es hacer preguntas, investigar. See, the main reason there's pain, suffering, and death in the world is we live in a fallen, sinful world. Porque ve la razón principal por cual hay dolor y sufrimiento en el mundo es porque vivimos en un mundo caído. And because of that, Christians and non-Christians will all face pain, suffering, sickness, and eventually even death. Y por eso es que todos, creyente o no creyente, todos vamos a enfrentar el dolor, el sufrimiento y aún la muerte. And the worst thing Jesus' people can do is come in blasting away, accusing of sin. Don't let that be you, Christian. We don't allow that here. Y lo peor que puedes hacer tú como cristiano es empezar a culpar, empezar a acusar a alguien porque esté pasando por dolor o sufrimiento. Eso no lo hacemos aquí. But that's exactly what the 12 disciples do. Who can we blame for this pain? Ahora, pero eso es exactamente lo que hacen esos 12 discípulos. Inmediatamente empiezan a preguntar, ¿a quién culpamos por la ceguez de este hombre? But not Jesus, guys. Jesus wanted to help. Pero no era así con Jesús. Jesús quería ayudar. We'll see that as we continue on. Let's read verse 3. Y vamos a ver esto continuando en el versículo 3. Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened, this pain, so that the work of God might be displayed in his life. Jesús respondió, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Now, Jesus had a plan to heal this man, but first he had to give some important instruction about pain and suffering. Ahora Jesús tenía un plan para sanar a este hombre, pero primero tuvo que dar instrucción. He begins by correcting his disciples' false doctrine. Neither this man nor his parents sinned. Don't go in accusing, boys. Y empieza corrigiendo esta enseñanza falsa de estos apóstoles o discípulos, diciéndoles, no empiecen a culparlo a él ni a sus papás. And again, I think this is an important word from Jesus for some of you here today. Y en verdad yo creo que esa es una palabra importante de Jesús para algunos de nosotros aquí hoy. Don't be like these immature disciples. Don't be your first approach being accusing of sin and judging. No seas como esos discípulos inmaduros que su primera reacción es empezar a culpar o acusar. Instead, the wise, mature believer, the one that's trying to live like Jesus, his opening approach is mercy. Sino que como el creyente sabio y maduro, así como Jesús, su primera reacción es misericordia. Think about how you can help. Piensa en cómo es que tú puedes ayudar. Ask them how you can pray for them. Pregúntales, ¿cómo puedo orar por ti? Ask Jesus, how can I bring this hurting person some hope?
Pregúntale a Jesús, ¿cómo puedo darle esperanza a esta persona dolida? Jesus continues verse 3 by saying, "But this happened so that the work of God might be displayed in his life." Y Jesús continúa en el versículo 3 diciendo, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Jesus is saying, "I've allowed this pain because I'm going to work through it." Jesús está diciendo, yo he permitido este dolor porque yo voy a obrar a través de él. So in this situation, the disciples see as punishment. Jesus says, "No, this is an opportunity for this guy and the kingdom to grow." Así que en esta situación donde los discípulos lo miran como es una culpabilidad, Jesús dice, no, es una oportunidad para el reino de Dios. Christian, how do you see the pain you have in your life? We've all got it. Ahora, cristiano, te pregunto, ¿cómo es que tú ves el dolor que tienes en tu vida? Ya que todos tenemos dolor. Do you see them as opportunities for God to work in and through you? That's what God wants. ¿Lo ves como una oportunidad para que Dios obre en ti y a través de ti? Porque esto es lo que Dios quiere. To see your pain as an opportunity for God to do something amazing and powerful and maybe even miraculous. El ver el dolor como una oportunidad para que Dios haga algo grande, algo maravilloso, aún un milagro. That will not come naturally. Ahora, esto no va a suceder naturalmente. But if you will have that perspective on your pain, then your life can be a fruitful adventure for God, even with the pain. Pero si tú tienes una perspectiva en tu vida, aún en el dolor, entonces puedes tener una vida fructífera. And there always will be pain. Again, we live in a sin-stained world under the power of the God of this age, Satan himself. Y siempre va a haber dolor en este mundo, ya que vivimos en un mundo manchado por el pecado, caído, que es gobernado por el gobierno de las tinieblas, Satanás. And usually you will not be healed instantaneously of your pain and suffering. Y usualmente no vas a ser sanado instantáneamente de tu dolor o sufrimiento. So the bigger question is, how will you deal, what will your attitude be to your pain and suffering and to the pain and suffering around you? Entonces una pregunta aún más grande es, ¿cómo vas a tú tratar con el dolor y el sufrimiento en tu vida o a tu alrededor? Let me tell you how Satan wants you to respond. Voy a decirte cómo es que Satanás quiere que tú respondas. Why is this happening to me? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? What did I do wrong? ¿Qué hice yo mal? Get me out of here. It hurts so bad. That's what Sáquenme de Satan aquí, wants. duele tanto, eso es lo que Satanás And if quiere. that's how you always respond to your pain, just know you're exactly where Satan wants you to be. Overcome and inability to do anything because of your pain. Y si esa es de la manera que siempre respondes, quiero que sepas que Satanás así es como quiere que tú respondas. The mature perspective is able to say, this hurts, but Jesus, bring me glory in the middle of this pain. La perspectiva correcta es el de decir, eso duele, Señor, pero enséñame cómo darte gloria en esto. You know, the Apostle Paul did this. Sabes, el apóstol Pablo hizo esto. Paul walked with God. Paul had a ton of faith. And you know, Paul said, Jesus, heal me. I need a miracle. I'm in severe pain. Pablo caminó con Dios, él conocía a Dios y él estaba en dolor y le pide a Jesús, Jesús, quítame de este dolor, estoy en un dolor horrible. And God said, I will not heal you, Paul. Do not ask me again. You've asked me 3 times. Live with your pain. And Paul said, I will. Y Dios le dijo, no te voy a sanar, Pablo, ya me has pedido 3 veces y no te voy a sanar, tienes que vivir con ese dolor aquí en la tierra. Y Pablo dice, bien, lo haré. We see Paul writing about that in one of his letters, 2 Corinthians 12, verses 8 and 9. Y vemos a Pablo escribir de eso en una de sus cartas en 2 Corintios 12, versículo 8 y 9. Verse 8, 3 times I pleaded with the Lord, take it away from me. 3 times Paul asked for a miracle. But verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. 3 veces Pablo le pidió. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. All of us have painful areas. All of us have weak areas. All of us have areas we want God to change and we want a miracle in. Todos tenemos áreas dolorosas, todos tenemos áreas que duelen de sufrimiento y queremos que Dios las cambie. But if it has not changed and you've been begging for a miracle, know that Jesus is probably allowing it to show himself strong even when you're weak and in pain. Y si aún no se ha quitado y tú has estado orando a Dios, le has estado pidiendo y pidiendo, entonces tienes que saber que Dios lo está permitiendo para que Él demuestre su poder. I know some of you might be there and it's not a fun place to be. You might be there right now. Sé que algunos pueden estar ahí, tal vez estés ahí ahorita mismo y no es algo divertido. Maybe Jesus' will for you is stop begging me for a miracle. I haven't done it for a purpose, and say, be glorified in me with my pain. Tal vez Dios está diciendo,
Deja de pedirme por ese milagro. No lo he hecho, no te he hecho ese milagro porque tengo un propósito. Quiero que te glorifique, que yo me glorifique en ti. Let's continue on with this story by reading verses 4 and 5. Continuando leemos versículos 4 y 5. As long as it is day, Jesus speaking here, we must do the work of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I'm in the world, I am the light of the world. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Here we see Jesus' philosophy of serving his heavenly Father. Aquí vemos la filosofía de Jesús de servirle a su Padre Celestial. As long as I'm pain-free and problem-free, I must do the work of him who sent me. Is that what he said? Y es de que si dice aquí, mientras no tenga ningún dolor o sufrimiento, soy libre para servirle al Señor. ¿Es lo que dice aquí? No, he said, as long as it's day, we must all do the work of him who sent me, God the Father. No, sino que dice, mientras sea de día, todos tenemos que estar haciendo la obra de aquel que me envió, de Dios el Padre. For Jesus, if the lights came on, the sun showed up, he said, God's got work for me to do. I'm going to get to work. Para Jesús, cuando empezaba a salir el sol, se levantaba, hay algo que tengo que hacer para mi Dios, y se levantaba. Did Jesus have sorrow and pain like we do today? ¿Tendría Jesús dolor y sufrimiento como nosotros hoy? Yeah, Jesus did God's work in the middle of his pain. Sí, Jesús aún hizo la obra de Dios en medio de su dolor. Did Jesus face painful rejection from the people around him like we do today? ¿Enfrentó Jesús el rechazo doloroso por la gente como nosotros a veces hoy? Yeah, Jesus was rejected by his own family and that hurt, but he kept doing God's work. Sí, Jesús fue rechazado por su propia familia y eso dolió, pero él continuó haciendo la obra del Padre. Did Jesus always have all of his needs met? No, he was homeless. He never had his own house, yet he continued to do God's work. ¿Sería que Jesús siempre tenía sus necesidades, siempre se le cumplían? No, él no tenía un hogar donde vivir, pero aún así él continuó. Jesus wasn't about to fall into Satan's trap in waiting till everything was fine and dandy before he started to do God's work. Jesús no iba a caer en la trampa de Satanás, el esperar que todo estuviera bien en su vida para poder empezar a servirle al Padre, no. And Christian, Jesus is the example for you today. Y cristiano, Jesús es el ejemplo para ti hoy. Because there are many times when we will have to live with and serve Jesus with pain. Porque hay muchas veces cuando vamos a tener que vivir y servirle al Señor en el dolor. And I know most of you actually are doing that right now. Y sé que muchos de ustedes, es más, la mayoría de ustedes están haciendo eso mismo You're ahora. working hard, you're serving Jesus, you're worshiping, and you have deep pain and sorrow in your life, but you're doing it anyway. That is victory. Están trabajando duro, sirviendo al Señor, adorando al Señor en medio del dolor y eso es victoria. And guys, you know, but the Christian that waits around till everything's fine and dandy before he starts serving, they never do anything for the kingdom because that day never comes. Pero sabes, el cristiano que está esperando hasta que todo esté bien para poder servirle al Señor, nunca hace nada para el reino porque ese día no llega. That fine and dandy day full of peaches and cream is not on this side of eternity. That's in glory. It's coming, but it doesn't come here. Ese día donde todo está bien, ese día que está lleno de durazno y crema, no va a llegar mientras estemos aquí. Amen. Now, Jesus didn't only talk about doing work, he got his hands dirty and got to work. Ahora Jesús no solamente habló de hacer la obra, pero se ensuciaba las manos y hacía la obra de Dios. And we'll see how Jesus worked in this hurting man's life as we continue on verses 6 and 7. Y vamos a ver cómo es que Jesús obra en la vida de este hombre dolido, continuando el versículo 6 y 7. Having said this, Jesus spit on the ground. He made some mud with the saliva, put it in the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sent. So the men went and washed and came home seeing. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Here we see exactly how Jesus healed this blind man. Aquí miramos exactamente cómo fue que Jesús sanó a este hombre ciego. Jesus spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó a los ojos de este hombre. And yes, ladies, this is the first mud facial. Y sí, mujeres, este es el primer facial de lodo. Now, why did Jesus heal this man by spitting in the mud? Ahora, ¿por qué fue que Jesús sanó a este hombre escupiendo en el suelo?
I have absolutely no idea. I wouldn't recommend you try it though. No tengo la menor idea por qué lo hizo de esta manera, pero no se lo recomiendo que lo intenten de hacer con alguien más. But we do know that every miracle Jesus performed was different than the others. Pero sí sabemos que cada milagro que hacía Jesús era diferente a los demás. That's a reminder that if you want a miracle or expect a miracle, you don't follow a formula or copy what you see on TV. You're filled with the Spirit. Ese es un recordatorio que si tú estás esperando un milagro, quieres un milagro, no hay ninguna fórmula, no puedes copiar a alguien más. So Jesus, as part of the miracle, is freely offering healing to this blind man. But did he have a part? Ahora, parte de este milagro que hizo Jesús es gratuitamente ofreciendo la sanación. Ahora pregunto que si este hombre tuvo una parte que ver en esto. Yeah, a gift does no good unless a person says, I take it, I receive it, thank you. Y sí, porque mira, un regalo no tiene ningún provecho si la persona no lo acepta, si no lo recibe. We see the blind man's part, verse 7. Y vemos la parte de este hombre en el versículo 7. Jesus said, go and wash in the pool of Siloam. Y Jesús le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Simply his part was saying, I believe it, I'm going to do what Jesus says, I'm going to receive this. Simplemente la parte de él es decir, yo lo creo y yo voy a hacer lo que Jesús me dice que haga. If he would have stood there and said why or no or questioned or discussed it with all the rest, nothing would have happened. He had to receive it and believe it. He did. Si él se hubiera quedado ahí parado, cuestionando a Jesús, pidiendo la opinión de los demás, decir no iba a suceder este milagro, sino que él tuvo que creerlo, recibirlo. The result was an instantaneous healing, a miracle. Verse 7, the man went, he washed, he came home seeing. El resultado fue un milagro, sanación instantánea. Vemos que el hombre fue, se lavó y pudo ver. Jesus healed the blind man with a miracle. Jesús sanó al hombre ciego con un milagro. And we all know as we read through our Bibles, we see a lot of different people being healed. Ahora todos sabemos, cuando leemos a través de nuestra Biblia, vemos a muchas personas que son sanadas. In fact, one of the names for God in the Old Testament is God the healer. Es más, uno de los nombres para Dios en el Antiguo Testamento es Dios nuestro sanador. We find that name for God back in Exodus 15:26. Y encontramos ese nombre para Dios en Éxodo 15:26. God says, I am the Lord who heals you. Y dice, yo soy el Señor que les devuelve la salud. That Hebrew word for Lord here is Rapha, which means healer. Y esa palabra en el hebreo aquí, donde dice Señor, es Rafa, cual significa sanador. And in the Old Testament times, God did miracles. They were usually called signs and wonders. Ahora en el Antiguo Testamento Dios hacía milagros y usualmente se les llamaba como prodigios. There's 50 different miracles recorded for us in the Old Testament. Hay 50 diferentes milagros que encontramos en el Antiguo Testamento. 50 miracles recorded over a period of about 4,000 years. That's a miracle every 80 years or so. 50 milagros encontramos en un periodo como de 4,000 años, que viene siendo como un milagro cada 80 años. Of course, we know there were probably more in the lives of the believers that aren't in our Bibles. Ahora también sabemos que es muy probable que habían muchos más otros milagros en la vida de los creyentes que no están en la Biblia apuntados. Single person that did the most miracles on the earth was our Lord and Savior Jesus Christ. Ahora la persona que hizo más milagros aquí en la tierra que vemos en la Biblia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. As we read through the Gospels, we have 34 different miracles of Jesus recorded for us. Al leer en los evangelios tenemos 34 diferentes milagros de Jesús. Because of the miracles, one of the names for Jesus we've given him is the Great Physician. Y por los milagros que hizo Jesús, uno de los nombres que le hemos dado a Jesús es nuestro gran doctor. We give Jesus that name because of what he said about himself in Matthew 9, verses 12 and 13. Y le damos ese nombre por lo que Jesús mismo dijo en Mateo 9, 12 y 13. On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. For I have not come to call the righteous, but sinners." Jesus, the great physician. Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, y por ello es que le llamamos a Jesús nuestro gran médico. The book of Acts covers the first 25 years of the church. Ahora el libro de Hechos cubre los primeros 25 años de la iglesia. And as we read the book of Acts, there's 18 different miracles recorded for us. Y cuando leemos el libro de los Hechos, hay como 18 milagros. que Now, I'm encontramos. giving you these numbers about miracles to remind you of two things. Y les estoy dando esos números de los milagros porque quiero que piensen en dos cosas. Number one, that God always has healed people. God never changes. Of course, he can still heal people today. Y es de que número uno, Dios siempre ha hecho milagros y Dios no cambia, Dios sigue haciendo milagros hoy. Number two, physical healing has always been the exception or rarity, not the rule.
Y número dos, de que la sanación, el milagro de la sanación, siempre lo hemos visto como la excepción y no la regla en general. There's never been a time in past history when all believers were healed from all their pain all the time. No ha habido ninguna ocasión que veamos en la Biblia donde todo creyente fue sanado completamente de cualquier enfermedad. But today, different churches are all over the place and they're thinking on this issue of miracles. Pero hoy en día hay diferentes iglesias en el mundo que tienen un tema, una manera diferente de pensar acerca del milagro. Some churches teach Jesus wants to heal everyone physically today. Algunos enseñan que Jesús quiere sanar a todos físicamente de su salud. And if he doesn't heal you, you just don't have enough faith, brother. Y si es que no eres sanado, es porque tú no tienes suficiente fe, hermano. And what that leads to is a bunch of fake miracles where Jesus heals toothaches and backaches, but he can't do the big ones like pull people out of a wheelchair that can't walk. Y lo que eso nos lleva es donde Jesús hace milagros, donde son milagros falsos, donde ellos dicen que son sanados de un dolor de muela, un dolor de espalda, pero Jesús no puede hacer lo grande como levantar a alguien de una silla de ruedas. We've all fallen into that trap, I have. Y todos hemos caído en esa trampa, yo he caído en ella. Nate has a headache. God, I prayed right before. Heal him, God. I know you can do it. Nate tiene un dolor de cabeza, oro, Señor, sana, Nate, Señor, ese dolor de cabeza, sánalo. But if Nate would have wheeled up in a wheelchair, said, I broke my back, Mike, can you say that same prayer? Ooh, probably not. You know, God, I don't think you can do that one. That's too big. Pero ahora si Nate hubiera llegado en una silla de ruedas y me hubiera dicho, Mike, ¿sabes qué? Me quebré la espalda, ¿puedes orar por mí para que el Señor me levante ahorita? Ay, esa como que no sé, espera. But on the other hand, you have a bunch of churches that say God's powerless. He does no miracles today. They all ended at the book of Acts at the end of the New Testament. Ahora del otro lado de la moneda hay otras iglesias que dicen que Dios ya no hace milagros, que ya no sana de esa manera, que todo eso terminó en Hechos. And those churches are dead and boring because they quench the work of the Spirit and they have no faith that God can still do whatever He wants today. Y esas iglesias están muertas y aburridísimas porque no creen en el poder del Espíritu Santo de que Dios aún sigue haciendo milagros hoy. So where should we stand on this issue, church? Entonces, ¿dónde nosotros debemos de estar acerca de este tema? Where the Bible always is in the middle, in a balance, not going to weird extremes of any kind. Y debemos de estar donde la Biblia siempre está en medio, haciendo ese balance, no yéndonos a un extremo o al otro extremo. We need to know that God can do whatever He wants. He can and does heal today. I've seen healings. Tenemos que saber que Dios puede hacer lo que Él quiera, Él puede sanar. But we also need to know that physical healings always have been, and I'm sure will remain, rare. También tenemos que saber que esas sanaciones físicas siempre han sido raras y van a continuar siendo raras. Now, all of us want miracles in our own lives and in the lives of the people we love. God knows that. Ahora todos queremos milagros en nuestras vidas y en las vidas de las gentes que amamos. God knows that if we were God, we would be healing every single believer. God knows that. Ahora Dios sabe que si nosotros fuéramos Dios, nosotros estuviéramos sanando a cada creyente. But we're not God. Pero no somos Dios. And if you're honest, you have to realize that God hasn't healed every time you've directed or told Him or asked Him to. Y si eres honesto, tienes que darte cuenta de que Dios no siempre sana cuando tú ordenas, cuando tú diriges, cuando tú quieras. I've been at people's bedsides crying, begging Jesus to heal them, and they die right there as I'm praying for them. Yo he estado a la cama de una persona que ya está muriendo, orando, suplicándole a Dios que lo sane, y ahí mismo mueren. You probably too have prayed for miracles and seen God not do it. Why? Tú también probablemente has orado por milagros y has visto que Dios no lo hace. ¿Por qué? Let me give you 3 reasons why God sometimes doesn't heal when we ask Him. Te voy a dar 3 razones por qué es que Dios no sana a veces cuando nosotros le pedimos que sane. Number 1, because God knows what's best. He's in charge. We're not. Número 1, porque Dios sabe lo que es mejor y Él está encargado, no yo. Number 2, all of us will experience total healing in the future. Y número 2 es de que todos vamos a experimentar sanación completa en el futuro. All of us that are Christians, that is. Todos los que somos cristianos. But then number 3, God can heal at times in our lives, even physically. Y número 3 es de que Dios sí puede sanarnos en nuestras vidas, aún físicamente. God can heal miraculously, instantaneously. That's the kind we love. Amen? Dios sí puede sanar milagrosamente, instantáneamente, y eso es lo que nos encanta, ¿no es Oh, así? yeah, we get fired up when that happens. We all do it, and that's okay. Cuando eso pasa, todos nos emocionamos y está bien. But you know, I prayed for healing for Nate, and then I said, and I got some extra Tylenol in my bag. You want some of that? God can heal through medicine.
Y sabes, oré por Nate por ese dolor de cabeza y después de terminar de orar le digo, y sabes, tengo unas pastillas de Tylenol en mi bolsa, ¿quieres unas? God can heal through doctors. God can heal people gradually over time. Porque también Dios puede sanar a través de la medicina, a través de los doctores, a través del tiempo. Nate, is your headache gone? Just testing. Nate ya se quitó el Don't dolor de lie. cabeza, no Don't mientas. lie. No fake miracles here. No creamos milagros Still there. falsos. Todavía está ahí All el right, dolor de Lord. cabeza. But God can perform permanent healings, but those only happen in heaven. Y Dios sí puede hacer esas sanaciones permanentes y eso va a suceder en el cielo. So Jesus healed this blind man. Y así que Jesús sana a este hombre ciego. Now, we don't have time to read the whole chapter, but let me tell you what's happening in the middle of chapter 9. Ahora no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, pero voy a decirte lo que sucede en medio de este capítulo. This newly healed man is interrogated by the same Jewish religious leaders that booted Jesus out of the temple. Este hombre recién sanado es interrogado por aquellos líderes religiosos que corrieron a Jesús del templo. They criticize him, judge him, question him, argue him with him, trying to discredit the miracle and discredit Jesus. Lo criticaron, lo juzgaron, lo interrogaron, tratando de desacreditar el milagro que hizo Jesús. But Jesus wasn't through with this blind man. Pero Jesús aún no había terminado con este hombre ciego. And we'll see that as we finish up by skipping forward to verse 35. Let's go up there. Y vamos a mirar esto, saltando hacia adelante al versículo 35. And we are going to read verses 35 to 38 together. Y vamos a leer del versículo 35 al versículo 38. Jesus heard that they had thrown the man out, and when he found him, he said, "Do you believe in the Son of Man?" "Who is he, sir?" the man asked. "Tell me, so that I may believe in him." Jesus said, "You have now seen him. In fact, he is the one speaking with you." Then the man said, "Lord, I believe," and he worshiped Jesus. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. The interrogated questioned this guy. He stood up for Jesus. They finally got fed up, threw him out of the temple. Interrogaron a este hombre, lo estuvieron cuestionando, por fin se cansaron de él y lo corrieron del templo. And so Jesus found him. And notice the question Jesus asked him here, verse 35. Y así que Jesús lo encuentra y mira la pregunta que le hace Jesús en el versículo 35. Jesus said, "Do you believe in the Son of Man?" A title for the Messiah, one of the main ones Jesus used for himself. Y Jesús le pregunta que si creía en el Hijo del Hombre, uno de los títulos que se usa para el Mesías, uno de los títulos que Jesús mismo usaba para él. See, Jesus had healed this man physically, but up to this point, he hadn't healed him spiritually yet. Porque ves, Jesús había sanado a este hombre físicamente, pero a este punto todavía no lo sanaba espiritualmente. And so Jesus is offering forgiveness and salvation here through a personal relationship with him. Y así que Jesús aquí le está ofreciendo perdón y salvación a través de una relación personal con él. The man had a decision to make. Y el hombre tenía una decisión que tomar. And you know, we see this kind of decision here at our church all the time. Y vemos esta clase de decisión aquí en nuestra iglesia todo el People tiempo. come to our church screwed up. They've destroyed their life through sin, and they start hanging out and getting help and getting instruction, and things starting to get better. La gente viene aquí a nuestra iglesia con una vida horrible, empiezan a recibir instrucción y su vida empieza a mejorar. But then eventually they say, "You know what? I got my sight. My life's a little better. See ya, Jesus. See ya, church. See ya, faithfulness. See ya, commitment." And they go with their eyes to hell. Y ves, pero después desafortunadamente su vida empieza a mejorar y dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos iglesia, ahí nos vemos Jesús, ahí nos vemos compromiso, ahí nos vemos fidelidad y se van hacia el infierno. See, having your health is one thing, but much more importantly is the miracle of a new heart. Porque ves, el tener tu salud es importante, pero aún mucho más importante es la sanación de tu corazón. And that's what Jesus was offering this guy, the more important miracle of spiritual healing. Y esto es lo que Jesús le está ofreciendo a este hombre. Y es ese milagro aún más importante, ese milagro de espiritualmente. How did the man respond? "Not now, I'm not ready. I don't want to get up in front. People might see me. I'm not ready." No, he didn't do that. ¿Y cómo es que este hombre respondió? Todavía no estoy listo, ahorita no, yo no quiero subir allá enfrente y que todos me vean. He said, "Who is he, sir?" Verse 36. "Tell me so that I may believe in him." I want to have faith in this guy. Él le dijo en el versículo 36, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Yo quiero creer en este hombre. Jesus tells him, "It's me." Verse 38, he says, "Lord, I believe," and he worshiped. That's a sign of a new heart, guys. You start worshiping. You're bowing your knee
to your Lord and Savior Jesus. Y Jesús le dijo, ese soy yo. Y vemos lo que hace el hombre en el versículo 38. Creo, Señor. Y se postró y lo adoró. Esta es la señal de un hombre que ha sido sanado espiritualmente y que empieza a adorar. This is the second miracle this man received. Este es el segundo milagro que este hombre recibió. He received a new heart, a soft heart, a heart filled with the Spirit. He was born again. He received Jesus. Recibió un corazón nuevo, un corazón blandito, suave, recibió a Jesús. And no matter where you stand on miracles, you need to understand salvation, a new heart, is a miracle. Y no sé dónde estés tú acerca de los milagros, pero necesitas entender que la salvación es un milagro, una vida nueva, un corazón nuevo. See, Jesus doesn't always heal physically here, even though we want to, but he always heals spiritually and eternally. That is always offered to all people. Porque ves, Jesús no siempre sana físicamente aquí mientras estemos en la tierra, pero Él siempre sana espiritualmente y en eternidad. It's a miracle of God, the Holy Spirit, living inside a person. Y este es el milagro de Dios, el Espíritu Santo viviendo en una persona. The miracle of the power of sin being broken in the life of a believer. El milagro del poder del pecado siendo roto en la vida de un creyente. The miracle where a miserable husband or a miserable wife who have been destroying their family and their home can change through the power of the Holy Spirit. El milagro donde un esposo horrible o esposa horrible han estado arruinando su matrimonio y empieza a cambiar por el poder del Espíritu Santo. It's a miracle of a brand new start, a start that's been forgiven and cleansed by the blood of Jesus. Es el milagro de un nuevo comienzo por el poder de Jesús. Those are all miracles that every Christian receives from Jesus. If you're a Christian today, you've received those. Todos estos son milagros que el cristiano recibe. Si tú eres un cristiano, tú has recibido estos milagros. Now, where Satan wants us to stay, though, is so focused on our physical state, our physical pain, that we ignore or forget about the spiritual blessings and miracles he's brought into his life. Is that where you're at, Christian? Pero lo que Satanás quiere es de que te enfoques tanto en tu enfermedad física, de que te olvides de la sanación espiritual que Jesús te ha dado. Now, we need to be focusing on the spiritual blessings and miracles. And if we've begged God to take away the pain and he hasn't, we need to submit ourselves and say, I'll serve you and bring you glory with my pain. Tenemos que enfocarnos en esas bendiciones y milagros espirituales que Jesús nos ha dado. Y si ese dolor Él no nos lo ha quitado, quiere que vivamos con Él, entonces tenemos que ver cómo lo podemos glorificar en ese dolor. If you haven't said that and prayed that to Jesus, church, you need to do it today at the end of the service. Si tú no has orado esto, no le has pedido esto a Jesús, necesitas hacerlo hoy al final del servicio. Does that mean that we as Christians shouldn't think about or ask for physical healing? No, we can and we actually should. ¿Querrá decir esto entonces que como cristianos no debemos de estar pidiendo sanación física? Sí, podemos y debemos de pedirlo. But some Christians get real excited when they read the verses about complete healing and they claim it in the name of Jesus. Pero es que hay algunos cristianos que se emocionan tanto al leer versículos de la sanación de Jesús y lo declaran en el nombre de Jesús. The promises of eternal and complete healing, guys, have to do with eternity, your eternal state, your spiritual state. They have to do with heaven, where you will enjoy them forever. Pero esas promesas de sanación eterna va a ser en el cielo cuando estemos allá. Even Jesus didn't heal physically forever. Those people got sick again. Those people died again. The complete healings are for eternity, and they're for you, and you've already inherited it, and you will receive it as a Christian. Ahora, aún los milagros que hizo Jesús con la gente que sanó, esa sanación no era para siempre aquí. Se volvieron a enfermar de algo, murieron. You want some hope, believer? ¿Quieres esperanza, creyente? Know that in eternity, every pain, every sorrow will be gone forever. Entonces tienes que saber que en eternidad todo dolor, toda enfermedad, todo sufrimiento va a desaparecer para siempre. The Bible talks about these eternal and heavenly healings. In the last book of the Bible, talks about your future. We find it in Revelation. Y la Biblia habla de estas sanaciones en eternidad para siempre, al final de la Biblia en Apocalipsis. Revelation 22:2. Apocalipsis 22:2. This is heaven. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing
of the Eh, nations. Esto está allá en el cielo. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. You will be healed forever. Será sanado para siempre. Revelation 21:4. Apocalipsis 21:4. Jesus will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things have passed away. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. The good news, Christian, is that Jesus will heal every one of you permanently. La buena noticia, cristiano, es de que Jesús sí te va a sanar a cada uno de ustedes permanentemente para siempre en el cielo. The bad news is we've got to wait till eternity to claim that. Y la mala noticia puede ser de que tenemos que esperar hasta eternidad, hasta que lleguemos allá para que lo hagas. So if you've had this false teaching where God will just heal me if I have enough faith, brother, you're going to live with pain. You're going to wonder what's wrong. You're going to always be accusing when Jesus says, no, you got to just live with pain for these few years that you're here on this side. Y así que si tú estás creyendo en esa enseñanza falsa, donde dicen, hermano, tú solamente decláralo por fe. Si tienes suficiente fe, el Señor te va a sanar. Vas a vivir en miseria y en dolor. So the mature believer says, you know what? I've asked God to take this pain away. It's still here. I'm going to serve him and bring him glory with the pain. El creyente maduro dice, yo le pido a Dios que me sane de este dolor, de esta enfermedad, y mientras la tenga, yo voy a vivir aquí para su gloria. Now, saying all that, I know a lot of you are suffering, you are hurting, and you need a miracle, and you want a miracle. Ahora, habiendo dicho todo esto, sé que algunos de ustedes están sufriendo, tienen dolor, necesitan un milagro. Let me tell you, our church loves you, I love you. If I could give miracles, I'd heal you in a heartbeat, but I can't. Déjame decirte que nuestra iglesia te ama, yo te amo, y si yo pudiera sanarte milagrosamente al instante lo haría. But Jesus is a healer, and guys, there's nothing wrong with asking for miracles. We can and we should do that. Pero Jesús es nuestro sanador y no hay nada de malo con pedirle milagros, debemos hacerlo. We're open to healing, we believe in healing, we want Jesus to heal. Estamos abiertos a la sanación por Jesús, queremos que lo haga, We want to see people's physical pain healed. queremos ver el dolor físico de la gente que se ha sanado, We want to see emotional pain healed. queremos ver dolor emocional sanado, We want to see people's relationships and families and marriages healed. queremos ver las relaciones, los matrimonios de las personas sanados, We want to see those suffering from painful situations in their past healed and set free. queremos ver a aquellos que que tienen dolor de relaciones del pasado, que también sean sanados. And to do that today, we're going to end our service a little bit differently. Y para hacer eso hoy vamos a terminar nuestro servicio un poco diferente. We're going to end our service today by just, as a church, praying for healing. Y vamos a terminar nuestro servicio como iglesia orando por sanación. Whatever kind of healing you need, we are going to pray for it. Sea la sanación que tú necesites, vamos a orar por ella. And the Bible tells us actually we should pray for healing. Listen to what it says in James 5:14 through 16 as our worship team comes up. Y la Biblia nos dice que debemos de orar por sanación. Mira lo que nos dice en Santiago 5:14 al 16. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Now, again, it is Jesus that heals. De nuevo es Jesús quien sana. And again, we've opened up an area over in the corner of the sanctuary underneath the cross. Y hemos abierto una área allá en la esquina del santuario junto a la cruz. And for those of you that want to pray today for physical healing, we want you to go over during our song time, just kneel at the cross and bring your pain and ask for healing from Jesus. Y así que les invitamos para el que quiera orar para el Señor por sanación, que vaya por la cruz y que ore por sanación. Pastor Jesus and I, two of the elders here, will be making our way over there in a few minutes with some anointing oil, where we will anoint you with oil and we will ask, not demand, but ask Jesus to heal you.
El pastor Mike y yo estaremos yendo para allá unos minutos y a orar, pedirle al Señor, no demandarle, no exigirle, pero pedirle al Señor que los sane y ungirlos con aceite. But for the rest of you, this is again a time to worship and pray for healing. That's what we're doing today in our closing time. Pero para los demás es un tiempo para que estén orando y pidiéndole al Señor por sanación. Esto es lo que vamos a hacer terminando el servicio. If you're in need of healing for yourself, pray for that. Ask. Si tienes tú mismo necesidad de sanación, tú mismo ora, pídele al Señor. If you have friends or family that are in need of healing, pray, ask. Tienes amigos o familia que necesitan sanación, pídele al Señor. Pray for miracles. Pray with faith. Pray that God's will will be done.